Vamos a meditar en esta hora en su palabra y abran, hermanos, la bendita palabra del Señor en el escritor a los Hebreos, en su capítulo 10 y verso 26. Ahí vamos a meditar. Pero que vamos a meditar un poco en ello, hermanos, porque es necesario. Yo sé que la mayoría que estamos acá, hermanos, ya sabemos este punto doctrinal, el consejo de la palabra de Dios, pero hay renuevos, ¿verdad? Hay renuevos, hay retoñitos, y es necesario, hermanos, meditar en ello una vez más. Pues yo me acuerdo de que cuando estaba pequeño era uno de mis temas favoritos que yo estudiaba y una gran secuencia que llevaba, y me di cuenta pues que en la doctrina apostólica, hermanos, no hay retroceso, no se puede jugar, y que se tiene que aprovechar, hermanos, la misericordia de Dios. Y es así conforme uno va estudiando y entendiendo la palabra de Dios, sus raíces son profundas. Pero si uno, hermanos, no se dedica a la palabra de Dios en lo que concerniente a lo que lleva a la vida eterna, las raíces quedan superficiales, y cualquier adversidad de la vida en el clima, hermanos, sea viento, sea lluvia, sea un torrente, hermanos, derriba el árbol, porque sus raíces están superficiales. Así de que vamos a darle lectura en el nombre del Señor Jesús. Hebreos 10:26, y dice así en el nombre del Señor Jesús: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Amén. Gracias. Leímos hasta el 27 porque ahí dice: ¿qué espera si nosotros pecamos después de haber recibido el conocimiento de la verdad? Este tema, hermano, es bien importante, porque la mayoría, nosotros creemos, como le digo yo, si nosotros no nos profundizamos en lo que se refiere a la vida eterna, porque cantar todos cantamos, de congregar todos nos congregamos, de ofrendar todos ofrendamos, de desvelarnos todos nos desvelamos, todos hacemos lo mismo, pero ya la vida privada, la vida personal de cada uno, cada quien sabe cómo la lleva. Y no solamente se trata, hermanos, de permanecer, porque la Escritura sí dice, ¿verdad?, que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Pero se da el caso hoy en día que muchas personas, fíjense, hermanos, se da el caso hoy en día que muchas personas estamos perseverando, muchos estamos perseverando, pero procuramos perseverar hasta el fin. Cuando decimos hasta el fin, me refiero al fin de nuestros días, porque el fin, hermanos, cuando el fin de todas las cosas, aunque dijo el siervo de Dios, se acerca, ¿verdad?, pero se refiere a los acontecimientos que han de suceder en el momento de la aparición de nuestro Señor. Pero después del arrebatamiento de la iglesia, hermanos, este mundo sigue. Por eso es que, si usted se da cuenta, hay muchos proyectos a nivel mundial, nacional y locales. Hay muchos proyectos, porque aunque el Señor venga a arrebatar a su pueblo, este mundo sigue por mucho tiempo. Entonces, por dar una fecha un poco específica, después del arrebatamiento de la iglesia, probablemente sigan unos 1000 años más. 1000 años más, porque después de la resurrección de los justos, a los 1000 años se da la otra resurrección. Por eso le digo yo, imagínese usted cuánto sigue. Pero dígame usted, 1000 años es bastante, es poquito. Si del Señor hasta la fecha que estamos han pasado 2000 años, y generación va y generación viene, y el tiempo no se cuenta, y cuando alguien muere ya no siente el tiempo. Entonces, por eso dice que aquel himno que para nosotros el morir es un leve descansar. Así dice, que es un leve descansar y un eterno despertar en la resurrección. Entonces, hermano, no se trata, yo quiero aclarar algo, no se trata de perseverar hasta el fin solo por perseverar, como muchos
se descuidaron y pensaron que solo con permanecer dentro de la congregación, o sea, dentro de la iglesia, y viviendo de una manera desagradable delante de Dios, la persona piensa estar perseverando. Porque así dice, que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces hay personas que han vivido una vida muy desagradable delante de Dios, pero han muerto y al momento que han partido, estas personas se estuvieron recreando con nosotros. Pero no hay garantía de salvación, porque muchas personas fracasaron y murieron dentro del Evangelio. Muchas personas fracasaron y murieron dentro del Evangelio. Y otras muchas fracasaron y murieron allá en el mundo. Entonces, como se dieron cuenta que ya no tenían nada con Dios, decidieron, hermanos, darle rienda suelta a sus deseos, puesto que habían perdido todo. Dijeron, entonces hoy sí me puedo gozar, ya no tengo restricción, ya lo perdí todo. Y entonces la persona, hermano, como que estaba con ansias esperando el fracaso. Como que una persona dijo, hoy sí me voy a poner los pantalones que tanto deseé ponerme siendo hermana. Y entonces estaba esperando la salida. En cierta ocasión yo mencioné un testimonio que se dio aquí en la zona de Occidente, en la zona de Oriente, y dijo un varón que había fracasado, hoy sí voy a ir donde las muchachas, dijo. Ya anciano. Entonces quiere decir que en el hombre siempre hay un mal pensamiento. No hay un pensamiento de agradar a Dios y de obtener la vida eterna, sino hay un mal pensamiento que tarde o temprano se le cumplen los deseos. Entonces este anciano que dijo, hoy sí voy a visitar a las muchachas, ya ancianito, pero no se le concedió porque él estaba esperando esa ocasión y se alegró del fracaso. No lloró, no se arrepintió, no se lamentó, sino que hasta con alevosía lo dijo así. Y muchos escucharon, y la sorpresa fue que cuando éste se fue a bañar al río, lo encontraron ahogado. No se le cumplió el deseo, pero mire, ese pensamiento hay en muchos de aquellos que se descuidan. No que digo que ignoran la palabra de Dios, sino que se descuidan. Entonces, así como estos ejemplos, hay muchas personas que están o estuvieron o estarán a la par nuestra, oiga, en todas las etapas de la vida, estuvieron con nosotros. Y usted se preguntaba muchas veces, ¿y el hermano por qué está aquí? ¿O la hermana por qué está acá? ¿Y el hermano por qué lo saludan? Y eso no quiere mucha explicación. Todos nosotros somos testigos de muchas personas que fracasaron y permanecieron con nosotros hasta el último momento. Entonces, hermano, y probablemente hayan personas así hoy en día. Probablemente hayan personas así hoy en día, que le hayan fallado al Señor y están encubiertos todavía. Y probablemente vaya a haber en el futuro también. En todos los tiempos hay, en el pasado, en el presente y en el futuro, siempre han habido estas personas. Y nosotros no queremos ser de esos, de los que perseveran hasta el fin, que la meta es, yo no me salgo, yo voy a estar ahí en la iglesia y tal vez, hermanos, se le quebró la vasija. Ya el jarro ya no puede retener agua, se le rompió el odre. El jarrón, hay quienes que ven visiones de floreros y que se quiebra y se hace pedacitos. Ya no retiene agua, ya no retiene nada, ni para flores, ni para nada. Ya no es útil aunque se le eche pega loca, ¿verdad? Entonces, hermano, es bien importante meditar en esto porque hoy en día, hermanos, muchas personas saludan, son bien celosos en su forma de conducirse, pero tras ese celo ocultan muchas cosas que hicieron en el pasado o que están haciendo en el presente, y tras ese celo vano ocultan muchas cosas que es la pura realidad de lo que están viviendo delante de Dios. Entonces, y estas personas procuran perseverar, fíjense cómo son las cosas, procuran perseverar en medio de nosotros, o perseveraron en medio de nosotros, ¿verdad? Fingiendo estar bien delante de Dios.
Y de nada servía porque al final de todo, hermano, quien va a dar el pago es el Señor. Y aunque aparentemente algunos sus pecados fueron muy palpables, sus pecados salieron a la luz, estuvieron ocultos mucho tiempo. Aún, hermanos, no solo en la congregación del pueblo hablando así, sino que dentro del ministerio hubieron muchos que estuvieron ocultos y que hace mucho tiempo le habían fallado al Señor, hasta que el Señor decidió vomitarlos. Y tarde o temprano, de una o de otra manera, fueron descubiertos. Sueños, visiones, revelaciones y el testimonio y que de un tacuacín y que de algo que yedía y que un animal muerto y que cuantas cosas, pero quedó solamente en un sueño, una visión. Y que qué pasó, pero como todos cantamos, todos predicamos bien bonito, como todos predicamos bien bonito, y cuando predicamos con celo de Dios, entonces es una forma bien fácil como nosotros nos podemos disfrazar de nuestros antecedentes pasados. Es muy fácil que nosotros, a través de cualquier acto que hagamos dentro de la congregación, podamos disfrazarnos. Y así estuvieron muchos y pretendieron perseverar hasta el final con nosotros. Pero como el Señor es muy celoso, y cuando la persona pretende, hermanos, participar de las cosas sagradas, y cuando la persona pretende acercarse más, y como el Señor es fuego consumidor, Él no permite. Cuando a esta persona que anda en una vida desagradable quiere acercarse más para aparentar, es cuando es consumida, es cuando el Señor la vomita, porque la rechaza en su totalidad. Pero para mientras, la persona pasa a ocultas por muchos años. Y al final, después de estar, hermanos, la palabra la voy a decir, después de estar asolapado por muchos años, al final termina saliendo y no le sirvió de nada a esta persona que estuvo fingiendo después de que perdió lo que el Señor le había regalado. ¿Por qué es así en la doctrina del Señor? Porque nosotros servimos a un Dios vivo. Por eso es que es así en la doctrina del Señor. Porque servimos a un Dios vivo. Entonces, hermanos, se trata de perseverar dentro del Evangelio. Se trata de perseverar dentro del Evangelio, pero como al Señor le agrada. No como uno piensa. Se trata de perseverar en el camino del Evangelio, hermanos, participando de todas las fiestas, participando de la alabanza, participando de toda la bendición que el Señor derrama en medio de su pueblo, pero como a Él le agrada, obedeciendo su palabra. Hay un texto que dice: obediencia quiero y no sacrificio. Ustedes ya lo conocen, ¿verdad? Y nosotros tomamos como referencia el caso de Saúl. El caso de Saúl, ¿verdad? Que desobedeció. Y Samuel así esas palabras le dice a Saúl. Esas palabras le dice a Saúl, porque Saúl dijo: no, pero yo he apartado todo esto, engordado para agradar a nuestro Dios y para sacrificarle, para hacer holocausto. Entonces, y el Señor se complace tanto el Señor en holocaustos que en la obediencia, y empieza a recalcarle lo que en realidad le agrada al Señor. Entonces, hoy en día, hermanos, la puerta es estrecha, el camino es muy angosto. ¿Cuántos de nosotros sentimos muy angosto el camino? Sí, es angosto, pero es el que conduce a la vida eterna. Y cuando nosotros, hermanos, entendemos estas cosas, para poder caminar tenemos que apegarnos a la palabra de Dios para no salir reprobados durante el caminar. Mucho menos no queremos salir reprobados al final, porque a veces nuestro corazón nos engaña y decimos que así está bien. ¿Por qué? Porque ya se nos cauterizó el corazón, la mente, o sea, ya se carbonizó. Ya no hay sensibilidad, ya no hay conocimiento, ya no se comprende. A lo bueno le dice malo y a lo malo le dice bueno. Entonces la persona queda como un vegetal. Hablándolo de otra manera, está viva pero como un vegetal, que el vegetal, hermanos, no habla, el vegetal no percibe, y si percibe pero no habla, no participa, no. O sea, una persona que queda vegetal es inservible, ¿verdad? Es inservible, está viva pero es inservible.
Entonces lo que Dios quiere que nosotros estemos vivitos, que seamos como piedras vivas, o sea, piedras vivas, o sea, el Espíritu de Dios que mora en nosotros, que permanezca siempre hasta que Él aparezca. ¿Por qué digo yo estas cosas? Porque dice así en esta porción que hemos leído: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Aquí nosotros siempre lo traducimos: después que ha sido bautizado, cuídese porque ya no puede pecar. La palabra de Dios dice bien clara: después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Hay personas que el Señor les abre el corazón, les abre el sentido y entienden que una vez el Señor les mostró su misericordia, oiga, entienden. Por eso dice así, mire: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. O sea que confesó, entendió que estando en el camino ya no hay vuelta atrás. Ya no se puede regresar, porque aquí dice advertencia al que peca deliberadamente, el que peca a propósito, el que peca con conocimiento. Entonces dice que ya no hay más sacrificio, porque lo está haciendo con conocimiento. Y la mayoría lo ha interpretado siempre que después del bautismo, pero eso es lógico, porque cuando la persona tiene un amplio conocimiento, ya lleva culpabilidad. Porque es para salvación el conocimiento. Y si la persona después de tener conocimiento se retracta, retrocede, dice que el Señor no se agrada del que retrocede. Y si la persona, o sea, no hay otro camino, solo para adelante. No hay retroceso. Todo y cuando el Señor mostró su misericordia de tenernos en el camino único, oiga hermanos, de mantenernos en el camino único y verdadero. ¿Por qué el Señor no se agrada del que retrocede? Porque era para salvación, era para vida eterna. Porque Él derramó su sangre, se dio en sacrificio. Entonces por eso es que la persona que menosprecia el camino del Señor con sus actitudes está pisoteando la sangre del pacto, está pisoteando al Señor. Está pisoteando el nombre, lo menosprecia, lo pone en bajo, lo toma en poco, y a nadie le va a gustar que lo menosprecien. Cuanto más nuestro Dios, el que nos ha dado la vida hasta este momento, el que nos da la salud, el que nos da las fuerzas para el trabajo, el que nos ha dado la belleza que tenemos, ¿verdad, Manuel Alfredito? Sí, claro. O usted es hermoso porque usted se hizo así. Sí, me hizo el Señor. Hermano, cada uno de nosotros nos vemos hermosos. Cada uno de nosotros nos vemos hermosos. Nadie en el espejo se va a ver feo. Todos nos vemos, pero ¿a quién se lo debemos? ¿A quién le debemos esa hermosura? Al Señor. ¿A quién le debemos la vida? Al Señor. ¿A quién le debemos lo que nos ha dado hasta aquí? Al Señor. Mire todo lo que Él ha hecho por nosotros. Y añadiendo a esto, Él se manifiesta en nuestras vidas y nos muestra el camino para poder heredar la vida eterna. Y si alguien lo menosprecia, con que el rey Asuero se sintió mal cuando su mujer lo menospreció y no le obedeció, sino que dijo: nunca más vuelva a ver esta mujer tu rostro. Entonces así es nuestro Dios. Cuando la persona, hermano, empieza a actuar de una manera, hermano, diciendo: pero oiga, ahí está el detalle, ahí está el error. Y por eso es que muchas personas que aunque lleguen al bautismo, mire, por eso muchas personas que aunque lleguen al bautismo, pero más antes han cometido errores ya con conocimiento. Y por esa causa muchas personas que han sido bautizadas legítimamente en el nombre de Jesús han fracasado a la postre. Posteriormente, en el futuro, han fallado porque hicieron mal, aunque cumplieron el requisito de bautizarse. Sabían que era para salvación, pero como hicieron cosas incorrectas
antes del bautismo y sabían que no tenían que hacerla, es por eso que usted y yo vemos que mucha gente queda postrada en este camino que conduce a la salvación. Pero va a decir, ¿y por qué quedó postrado? Si era bien esforzado en el evangelio, era bien orador, era bien cultero, era bien predicador, era un gran cantante. Y empieza a decir, y nosotros vemos las cualidades que la persona manifiesta cuando está reunido con nosotros. Pero hicieron cosas malas antes de bautizarse con conocimiento. Oiga, el conocimiento. Mire, el Señor muestra a personas que dicen. Por eso es que, mire, hay personas que se resienten. Fíjese que hay personas que vienen acá y ya fracasaron. Vienen acá a la congregación y siendo bautizados en el nombre de Jesús, en la doctrina correcta, de otros lugares que nosotros desconocemos, donde no les sabemos los testimonios, donde no sabemos qué hicieron, hermano, y vienen acá a pasarse como nuevos, como a comenzar borrón y cuenta nueva. Pero como el Señor es que está en este lugar, Él no permite. Y con tantito que se toque acerca algo del pecado de muerte o algo del celo de Dios en cuanto a la doctrina y en cuanto al ministerio, hermano, rapidito se siente reprendido. Más tardan en poner el pie acá que cuando desaparecen del todo. Pero si uno estuviese dormido a través del conocimiento de la palabra, entonces todas las personas hallaran cabida en este lugar. Pero la misma palabra no les permite, porque nosotros procuramos ser amigos, nosotros procuramos ser amistosos, tratamos de atenderlos bien, pero cuando sienten que en la doctrina tropiezan, ellos ya la conocen, ellos se sacuden y dicen, no me voy porque aquí me van a descubrir, mejor me voy antes que... Y se fueron, y vienen y ya no pueden entrar otra vez. ¿Por qué? Porque ya salieron. Ya salieron, en ellos hay conocimiento. Mire, hay personas que no se pueden bautizar nunca. Y si piden bautismo, el Señor se los impide. Y el Señor los muestra como transgresores. Pero ¿por qué lo está mostrando así el Señor? Si no ha sido bautizado ni una vez en el nombre de Jesús. Lo muestra así porque esta persona es inteligente. Esta persona ha hecho pecados premeditados teniendo el conocimiento de la doctrina y ha dicho, como no estoy bautizado voy a pecar, como no estoy bautizado voy a hacer esto, como no estoy bautizado voy a dar un asalto, como no estoy bautizado me voy a meter con esta mujer, como no estoy bautizado voy a matar, como no, pero ya sabe y ya tiene el conocimiento de la palabra de Dios. Y entonces esta clase de personas nunca pueden llegar a arreglar su vida dentro del evangelio porque han hecho y deshecho con conocimiento. Mire qué tan delicada es la palabra del Señor. Ahora ya no se diga, y es ahí el detalle para que usted entienda del porqué de las cosas que muchas personas, hermanos, y piensan, oiga, y hay personas que piensan que solamente por llenar ese requisito de que me voy a bautizar y también me voy a casar, ya lo aseguré todo. Casados y bautizados fracasaron. Porque desagradaron a Dios desde antes del bautismo. Porque desagradaron a Dios desde antes del bautismo. Muchas parejas que se casaron y se bautizaron dentro del evangelio, como quien dice, bauticémonos que ahí se nos van a ahorrar los pecados, y casémonos porque para agradar a los hermanos y para agradar a nuestros padres, y casémonos porque con ese requisito que bautizados y casados ya estamos a salvo, fuera de peligro. No. Cuando la persona ha hecho pecado con conocimiento desde antes de ir a las aguas y no se arrepintió, y esta persona pensó burlarse de Dios y lo hizo con gran conocimiento, hermano, esta persona, aunque dé todos esos pasos, fracasa. Porque no fueron sinceros desde el principio. Y no se dice que después del bautismo, esto es antes del bautismo. ¿Se da cuenta qué delicado es el camino? Y ahí dice la palabra también, en cuanto a la parábola, hermano, en cuanto a la parábola
del insensato y del sabio, de la casa edificada sobre la roca. El que comienza bien, termina bien, pero el que comienza mal, termina mal. De no ser así, no hubiéramos visto pasajes nosotros, no conociéramos pasajes en la palabra de Dios, cómo comenzó Simón el mago, y hasta fue bautizado, pero fue reprobado. Cómo comenzó Ananías y Zafira, y fueron bautizados, y fueron muertos al instante. Entonces, hermano, el requisito no es bautizarse para estar a salvo de la condenación. El requisito no es casarse para que vean que ya ha cumplido requisitos y ya solo me falta uno: ser ministro. El requisito no es ese, el requisito es que nosotros nos guardemos delante de Dios desde que el Señor empieza a abrir nuestros sentidos, y que nos guardemos, y que nos guardemos, y que nos guardemos. Ese es el detalle. Porque cuando la persona, hermano, piensa jugar dentro del evangelio, son aquellas personas que han alcanzado un don también dentro de la iglesia, pero al final han fracasado. Y nosotros, creo yo, que no queremos correr esa suerte, ¿verdad? De estar aquí y dentro de 1 año o 2 años ser uno de los del montón, de los huesos secos. Entonces, veamos lo que dice acá Hebreos 12:17, aquí adelantito. Es que esa es la enseñanza, y cuando la enseñanza uno la entiende, que después del bautismo, cuídese, erróneo. Es desde que nosotros ya conocemos. Mire, hubieron parejas que ya conocían la doctrina, y cuando andaban de novios se besaban los hermanos, se besaban los hermanos. Pero ¿y eso qué tiene que ver? Nada, si es naturaleza. La palabra de Dios dice fornicación, y fornicación es el acto carnal, pero solo se besaban. Jugaron con Dios, jugaron con la palabra, jugaron con los ministros, jugaron con la doctrina, con la consejería, pero como fueron descubiertos, ellos mismos dijeron ya no, para salvarse. Mejor borrón y cuenta nueva, cada quien por su lugar, hagamos otro pedimento y hagamos con otra pareja, porque nosotros ya no fallamos ahí. Y cuando se volvieron a hacer otras nupcias, vuelven a cometer el mismo error una de estas parejas. Ya no están dentro del evangelio. Ya no están dentro del evangelio por errorcitos. Como el Señor es bien celoso. Es bien celoso. Entonces dice acá, mi hermano, y es ahí cuando nosotros vemos que a veces hay un poquito de frialdad. Nosotros esperamos ver que hay gente con esa devoción sincera delante de Dios, con ese amor, con ese servicio, hermanos, con esa firmeza, que aunque no se ría, aunque no cante con júbilo, pero paso firme, seguro, con buen testimonio, con seriedad dentro del evangelio. Con seriedad. Nosotros a veces vemos simpleza, que tenía ganas de recibir al Señor, pero algo así como frío, como un poquito como charamusca, como dicen los hermanos, que no se le ve en realidad el gozo que dice que sentía porque quería recibir al Señor. No se le ve un cambio realmente radical, hermano, y aunque no sea radical, pero gradual, pero no se le ve nada, se ve aquello apagado. Entonces, ¿será que el Señor, hermano, no ha hecho obra? ¿O será que está a la fuerza quizás dentro del evangelio por agradar a X persona? Pero si es así, hermano, eso no funciona, eso no sirve. No hay recompensa, no hay pago, no hay mérito, no hay galardón, no hay buen galardón. Pero ahora, para los que estamos perseverando, dice así aquí 12:17, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado. Esto es para aquellos que ya estamos y nos descuidamos. Mire, porque ya sabéis, aquí lo que estamos viendo nosotros, hermanos, es lo que dice la palabra, que ya no hay más sacrificio por los pecados, ya no hay perdón, ya no hay perdón. O sea, y eso lo dice la palabra, no lo decimos nosotros. Yo soy carne, yo estoy en esta carne, en esta naturaleza, tengo la misma lucha de todos. Pero entre más uno se alimenta de la verdad, agarra temor.
¿Qué hago yo allá afuera cuando ando con mi familia que no temen a Dios? ¿Qué hago yo allá afuera en el lugar de trabajo? ¿Qué hago yo allá afuera cuando salgo de paseo lejos de la ciudad donde nadie me está viendo? ¿Qué hago yo en mi casa? Entonces, de eso se trata, que cuando uno, hermano, saborea la palabra de Dios correctamente, agarra solidez, agarra temor de Dios, agarra, hermano, respeto a Dios, siente un gran respeto sin necesidad de que nadie le esté regañando, aconsejando, enderezándolo, hermanos, amonestándolo, corrigiéndolo, sin necesidad de nada de estas cosas. El apóstol Pablo así aconsejó a los ministros que sean irreprensibles, o sea, que no tengan de qué ser corregidos, quiere decir. Imagínense. Entonces, así es la palabra de Dios. Dice, porque ya sabéis que después deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Esto se refiere a Esaú, que menospreció y desechó la bendición. Las personas que desprecian la palabra de Dios, que echan a sus espaldas el consejo de la palabra de Dios y hacen lo que les place en su carne, hermano, estas personas están desechando al Señor. Posteriormente ellos quieren sentir la virtud de Dios, quieren sentir la bendición de Dios, quieren sentir que el Señor les escuche en sus angustias, en sus problemas. Y mire, ¿sabe qué pasa? Cuando la persona está angustiada, busca al Señor. Pero cuando la persona ya le pasó el susto, le dan ganas de regresar a Egipto. Y cree que es justo eso, después que el Señor le tendió la mano, lo consoló, lo sanó, lo libertó, lo bendijo, lo puso en un lugar espacioso, un lugar de delicias. Y la persona a veces quiere volver cuando se le olvida o cuando se le fue el susto de aquel sueño que tuvo. Entonces, cuando la persona no agradece lo que Dios le ha puesto en el camino, entonces esta persona, hermano, menosprecia y tiene en poco lo que es la palabra de Dios. Cuando la tiene en poco, no es que deja de congregarse, sino que no la vive. Cuando la tiene en poco es que no la vive, aunque la palabra de Dios sea muy clara, no la vive. Y al no vivirla, después va a decir, Señor, yo quiero, yo aquí estoy, Señor. Y el Señor en aquel día dice que a muchos les va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad, al fuego eterno. Y aquellos van a decir, Señor, oiga, y aquellos van a decir, Señor, en tu nombre profeticé. No van a estar hablando mentiras. En tu nombre eché fuera demonios. Estuvieron trabajando dentro de la iglesia. Y no se refiere a las otras congregaciones, se refiere a los que estuvieron en el conglomerado, se refiere a los que estuvieron en la congregación. En tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre profeticé, prediqué en las plazas en tu nombre. Y el Señor le va a decir, no me has trabajado en esos dones. Él le va a recalcar sus hechos, sus obras, hacedores de maldad, al fuego eterno. Mire cuánta sorpresa se va a dar en aquel día, hermano. Cuánta sorpresa. Y a veces cuando uno pretende arrepentirse, cuando uno hay tiempo de arrepentimiento, hermano. El Señor da oportunidad. Da oportunidad de arrepentimiento. Pero cuando el Señor ve que le da oportunidad, ¿cuántas veces da oportunidad el Señor, hermanos? Según la palabra, en la gracia, ¿verdad? En la gracia. ¿Cuántas veces da oportunidad? Estoy hablando de pecados, pero que no sean de muerte. Pecados que son fuertes, algo desagradable delante de Dios, que no llega a pecado de muerte. Un varón que ya había pecado de muerte se ofendió cuando estábamos hablando de este tema. Y todos los pecados son de muerte, dice. Como quien dice, hasta usted, como ya pecó también de algo chiquito, también usted pecó de muerte. Se ofenden cuando uno declara que hay pecado de muerte y no de muerte. Aquel que salta y dice, todos son de muerte. No, correcto. Todos conducen a la muerte. La sumatoria de todos los pecaditos pequeñitos, hermano, como que pongamos que cada pecado es una onza. De onza tras onza se hace una libra, y de una libra tras libra se hace un quintal. Y el peso de pecado es el que el Señor condena. Entonces, todos los pecados conducen a la muerte. Pero hay pecados que no necesitamos hacerlo dos veces. Con una vez se perdió todo. Esos son los pecados de muerte. Cuando alguien mata a propósito,
aunque diga que porque se quiso defender, mató, ningún homicida tendrá parte en el reino de los cielos. Cuando alguien se acostó con la mujer que no era su propia esposa, perdió la batalla. Aunque diga no me di cuenta porque me emborraché, pues peor porque se emborrachó primero. Hermano, pero borracho es aquel que lo practica, que pasa ahí toda la semana. Yo solo una vez, con una vez. ¿O no creen ustedes así? ¿O somos exagerados nosotros de la doctrina apostólica? Solo en diciembre una copita nomás, con una vez. El que mató, el que violó, el que fornicó, el que robó, con una vez. No necesitamos practicarlo, hacerlo varias veces. Lo que es peligroso es, dice, y los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿De cuáles cosas? Celos. ¿Quién es celoso aquí? Celos, iras. ¿Quién es iracundo aquí? Pero ya tenemos cuántos años de estar en el Evangelio y la ira la escondemos aquí en la casa de oración y somos iracundos. Y dice que los que practican, los que lo hacen con perseverancia, dice que no tendrán parte. Y se ve que como que no ha fallado, pero si lo estás practicando es un problema. Celos, iras, contiendas, enemistades. Yo no me llevo con fulano, no me llevo con fulana porque tengo enemigos. Con uno que tenga es problema. Dentro de la congregación, dentro de los lavados, con la sangre del Cordero, tenemos que armonizar acá para poder estar juntos en las bodas del Cordero. Si allá queremos estar juntos, aquí tenemos que querernos igual. Aquí en la antesala. Entonces mire, dice adulterio, fornicación, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. Estas cosas no se ven que sean delicadas, que cada quien diga, así es mi genio. Antes decía yo soy lunático, ahora dicen, ahora soy bipolar. ¿Se han fijado ustedes que en estos tiempos modernos están cambiando varias palabras, hermano? Palabras que modernas, pues. Antes se había un hoyo, se hizo, dice. En la carretera, un gran hoyo. De repente se oyó Cárcava. Antes no se hablaba de tsunami, hermano. Se decía maremoto. Y claro, la secuencia, el resultado del maremoto levantaba la ola. Pero después se oyó tsunami. Muchas palabras modernas, ¿verdad? Ya no hay ningún lunático, solo bipolares. En cuanto está contento, abrazando, saludando, sonriendo, cantando, anda como que es oso hormiguero. Bien grande la boca. Entonces, mi hermano, esas cosas está bien. Yo acepto que yo soy enojado, hermano. Yo soy enojado. Muchos por eso no me hablan ni se me acercan. Y yo, para que se me acerquen, procuro ser bien amistoso, sonriente, platicón y todo eso por donde quiera. Pero yo pensaba que era enojado. Sí, soy enojado, no se confíe. Porque lo que no me gusta, no me gusta. Así somos nosotros, somos delicados. Ahora, ¿cómo no voy a ser enojado y delicado si así es nuestro Dios? Él es celoso y él se aira, hermano. Y a la ira de él tiembla la tierra. Entonces, mi hermano, pero como tengo libertad, ¿verdad? Lo que yo no quiero hacer, eso hago, dice el apóstol Pablo. Si es que en la carne somos débiles, entonces y ahí voy yo y voy viviendo como yo me siento bien, relajado. Es que si yo no me reviento, viera que me cae un gran estrés. Me puede dar un paro y necesito liberarme y reviento y ya me siento tranquilo. Cuando le dio un puntapié a lo que halló en el camino y ofendió a la esposa y ofendió al compañero y ofendió al hermano y queda bien desahogado ya. Pero esas cosas no tienen recompensa de parte de Dios. Dice que nosotros hagamos morir lo terrenal, que lo hagamos morir. Esa es la lucha dentro del Evangelio. Que entendamos, que comprendamos, que sepamos y que seamos sinceros. ¿Cómo soy yo? ¿Cómo soy yo? Realmente, ¿cómo soy yo? Pero que primero que nos conozcamos, que entendamos cómo somos, pero que se lo demandemos al Señor, le pidamos ayuda y le digamos, ayúdeme a quitarme esto.
Pero cuando uno pasa el tiempo dentro del Evangelio pensando que así agrada a Dios, porque cuando yo estaba cantando sentí el calor del Espíritu Santo, eso me confío y yo digo que el Señor eso no lo toma en cuenta. Y como yo siento que al llamado mío vienen las almas, y como entonces, ¿y quién va a llamar las almas sino el Espíritu de Dios por mí? El Señor me usa, entonces ahí tengo confianza para con el Padre, y toda mi mala conducta la voy acumulando, y ese es un gran error. Ese es un gran error. Entonces hay tiempo de que el Señor nos da la oportunidad para que nos arrepintamos, bautizados y no bautizados. Bautizados y no bautizados. Repito, muchos que se bautizaron y hasta se casaron y ya no están, fueron destruidos, es porque jugaron con conocimiento antes del bautismo. Eso es muy delicado. La palabra de Dios dice claramente, si ya tuvo conocimiento, a Ananías y Zafira no se le perdonó que no, yo no sabía eso, que no se le podía mentir al Espíritu Santo. Yo no sabía eso, que no se podía comprar el don de Dios con dinero. No, el Señor no anda viendo que si sabía o no sabía. Desde luego participó, desde luego está. El Señor lo ha llamado al camino. Pero cuando la persona, mire, tan misericordioso es el Señor, que nosotros aclaramos en esta doctrina de que se puede bautizar el que quiera, pero que se considere cómo anda su conducta. Y para un respaldo le preguntamos a los hermanos, vecinos, ¿y cómo ve el testimonio? Anda bien, gracias a Dios, tantos años de perseverar y no se le nada. Pues gloria a Dios, pero el peso, el testimonio que vale es el de la misma persona. Que él se pese, que la persona se pese si no está fingiendo, no tiene oculto algo. El Señor por medio de Juan el Bautista le dijo a aquello, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Hagan pues frutos dignos de arrepentimiento. Y así dice también en el bautismo, que es para salvación. Arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de parte del Señor tiempos de refrigerio. Entonces lo que el Señor demanda es nueva criatura. Pero cuando alguien va, hermanos, con mañas, oiga, cuando alguien va con mañas, que es mañoso, no estoy diciendo ladrón. Ladrón es una cosa y mañoso es otra. Mañoso es que tiene mañas, que tiene maldades, que tiene cosas ocultas. Solo maldades. Le gusta, hermanos, mentir, le gusta fingir, es actor, que sabe actuar en cada escena. Hermanos, que no ha cambiado su forma de ser, que si fue mujeriego, aquí también quiere ser mujeriego, pero disimuladamente. El amor de Dios nos constriñe y quiere andar abrazando a todo mundo. Y aquí no permiten el ósculo santo, hermanos. Anda queriendo besar a las hermanas. Y o sea que no puede ocultar la carnalidad que trae. Y que regalito por aquí, regalito por allá, que invitación por aquí, invitación por allá, pero con la idea de estar juntito con las personas y que si es posible, hermana, yo voy a llegar a su casa a doctrinarla, oiga, todos los días, porque la quiere estar viendo, la quiere estar viendo. Si sé que se nota la carnalidad de las personas que andan en la pura posta, Y a veces el pueblo está dormido. Ay, qué hermano tan esforzado, qué hermano tan valiente. Sí. Ay, si es que si él se muere, a ver qué va a hacer de la obra. No, tal vez tiene ocultas muchas cosas. Sus intereses son otros. No es la salvación de las almas, porque si tuviera interés por la salvación de las almas, no solamente se empeñara por ver grande la iglesia. Esto es para nosotros los ministros, hermanos, no para alguien en particular. No solo se empeñara de ver grande la iglesia, sino se empeñara en cuidar a la iglesia, aconsejarla cuando se vea a un hermano en un error. Por ese caminito no, por ese ahí sale lobo. Por ese caminito no, porque hay un despeñadero. Hay que estar aconsejando. Ese es amor, aconsejar aunque el hermano se sienta un poquito. Dice que la reprensión en el momento del consejo, dice que eso no es grato, aunque por muy suave que se hable o se diga. Pero es por amor, porque aquí, hermano, está el Señor. Dice que Él es amor y también es fuego consumidor. Bueno, y la tarea que les dije, ya pensaron cuántas oportunidades nos da el Señor dentro del Evangelio, hermano. ¿Cuántas, hermano Paulito? No, ya estuviéramos afuera todos, hermano. No, textualmente.
Es una parábola, la higuera estéril. El Señor da 4 oportunidades. Déjala, que de este año, y no, déjala, y si no, 3 veces la fue a visitar. No, y si no da esta vez, córtala. Mire, hermano, 3 o 4, hermano, ayúdeme usted con bien textuales. A veces cuando hay preguntas directas, aunque nosotros nos creamos con la Biblia en la mente, hermano, no queremos contestar porque nos podemos equivocar. Nos podemos equivocar. Yo puedo estar yendo con 4, tal vez con 3. O sea, es que el Señor no está perdonando pecado de muerte. El Señor es paciente, es misericordioso. Es misericordioso. Cuando usted y yo persistimos en algo que al Señor no le agrada, Él quiere que usted y yo lo dejemos de hacer, que no lo sigamos haciendo. A veces nos reprende y no entendemos, es una oportunidad. Después nos da otra reprensión o un castigo, es otra oportunidad. Pero cuando la persona, por 1, 2 o 3 veces que el Señor lo reprenda y la persona no entiende, entonces el Señor se aparta. El Señor le dijo, por medio de David, su padre le dijo a Salomón: hijo mío, el día, sírvele al Señor con temor. Le dije, sírvele al Señor con temor, anda en todos sus estatutos y preceptos, pero el día que tú te apartares del Señor, Él se apartará para siempre. Oiga, a Salomón así lo aconsejó su padre: el día que tú te apartares de Él, Él se apartará para siempre. Entonces, mire, hermanos, veamos por aquí otro textito, Hebreos 2:2. Hebreos 2:2. Esto está enriquecido, un consejo muy especial para que nos cuidemos, no para que se cuiden, para que nos cuidemos. ¿Qué dice así? Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? ¿Cómo dice, hermano? Por tanto es necesario que con más diligencia, el 2:1, repito, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, toda transgresión y desobediencia recibió justo pago. Y nosotros vemos el caso de Saúl, el más palpable. Veamos lo que dice acá en cuanto a lo que acabamos de ver en el libro de Hebreos 2:2, primer libro de Samuel 10:8. Primer libro de Samuel 10:8. Para que veamos, hermanos, la secuencia de la desobediencia. Y nosotros no vayamos a estar, hermanos, en esa situación, porque si nos encontramos en esa situación, hermanos, corremos peligro. Desde la primera desobediencia que cometió Saúl, hermano, en el momento no fue cortado, en el momento no fue desechado, en el momento, mire, en el momento no fue traspasado, en el momento no murió, pero llevó una secuencia de desobediencias. Primer libro de Samuel 10:8. Dice así: la primer orden, el primer mandato de Dios a su hijo que comenzaba a caminar directo con las ordenanzas y las leyes de Dios para que gobernara bien al pueblo. Le dice así: luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos. ¿Cómo es? Luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificios, ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. ¿Quién iba a ofrecer las ofrendas de paz? ¿Quién iba a hacer el sacrificio? ¿Quién iba a ofrecer el holocausto? Era Samuel. Y le dice: espera 7 días. Luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificios, ofrenda de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Veamos en el 13:8, lo que has de hacer. Yo voy a ofrecer, no tú. Dice así: y esperó
siempre en el primer libro de Samuel, 13:8. Y él esperó 7 días conforme al plazo de Samuel, que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se desesperaba, se desertaba. Entonces dijo Saúl: esperó hasta los 7 días, hasta allí había hecho bien. Y como vio que el pueblo desertaba, dijo Saúl: traedme holocaustos y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije ahora: descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor del Señor. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento del Señor tu Dios que él te había ordenado, pues ahora el Señor hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. El Señor se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual el Señor ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que el Señor te mandó. Mire qué palabra más sencilla se ve esa. Él esperó 7 días. Y le dijo Samuel: yo voy a ofrecer holocausto, ofrendas de paz, sacrificio. Espérame y yo te voy a decir qué vas a hacer. Y él se adelantó a hacerlo. Solo por esa acción de desobediencia, dice: ya no va a ser duradero, ya no va a ser permanente tu reino. El Señor se lo quitó. Mire, una desobediencia, dice, recibió justa paga. Eso es lo que nosotros hemos sido enseñados en la doctrina del Señor, a ser obedientes a la palabra de Dios, no a querer quedar bien con el hermano, no a querer quedar bien con la hermana, no a querer quedar bien con fulano o con fulana, sino quedar bien con Dios. Saúl quiso quedar bien con los soldados y el pueblo, pero quedó mal delante de Dios. ¿Se da cuenta? Yo quiero quedar bien con mi suegra. Aquí está la hermana ahorita. Sí, tengo que quedar bien con ella, pero primero con Dios. Yo quiero quedar bien con el hermano Alfredito. Voy a parar ya. Voy a quedar bien con el hermano Vale. Yo quiero quedar bien con todos, pero sin dejar de quedar bien con Dios. Hay que quedar bien con todos. Pero el problema es cuando yo quiero quedar bien con mi familiar. Y por quedar bien con mi familiar, desagrado al Señor. Desobedezco lo que Él me ha ordenado. Esa fue una desobediencia. Él ofreció lo que no tenía que ofrecer. Se lo dijo bien claro: yo lo ofreceré y se te dirá lo que has de hacer. Y él lo hizo. Y él dijo: yo lo hice justamente porque el pueblo desertaba y tuve miedo, no imploré el favor del Señor, y los filisteos iban sobre nosotros. Así de que, y aquí estamos ya en victoria. Locamente has hecho. Mire cómo nos ve el Señor cuando nosotros desobedecemos. Nos ve como locos. O sea, sin sentido, como que no entendemos lo que Él nos ha ordenado. Desordenados, dice el hermano por ahí, ¿verdad? Pero veamos el otro textito. 1 Samuel 13:19. 13:19 al 21, acá mismo. Primer libro de Samuel, 15:19 es al 21. Vea, ahí va otra desobediencia. Pero hermanos, nosotros no nos jactamos de estar viendo la desobediencia de aquellos varones. La hablamos con temor, porque sabemos que el Señor es bien celoso. Es bien celoso. Hay una escritura en la carta de los Romanos, dice que nosotros no nos jactemos sobre las ramas naturales. Que si las ramas naturales fueron desgajadas porque se ensoberbecieron, ¿cuánto más nosotros, siendo hermanos injertados al verdadero olivo? Si nosotros no andamos con temor, dice que podemos ser desgajados también. Dice así: ¿por qué pues no has oído la voz del Señor?
sino que vuelto el botín has hecho lo malo ante los ojos del Señor. Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz del Señor y fui a la misión porque el Señor me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó de lo engordado. Y seguimos con ese tema, mi hermano. Otra vez el Señor dice: extermina a Amalec, no perdones nada. Y él destruyó a los soldados del ejército y perdonó la vida de el rey. Y le dijo que no tomaran nada del anatema, y había tomado los animales más gordos. Otra desobediencia. Pero al final, hermanos, al final vemos aquí el final de primer libro de Samuel 31:1 al 6, 31:1. Vemos el final de Saúl. Ese es el proceder. Ese es el proceder cuando alguien permanece practicando desobediencia, y al final termina muriendo. Tras una desobediencia, otra desobediencia. Y esto es que Saúl fue lleno del poder de Dios. El Señor lo llenó de su espíritu. Pero soy rey, soy el más alto, soy el más hermoso, tengo el Espíritu de Dios, yo también entre los profetas, así es de que tengo autoridad y derecho de hacer esto. Y cometió error, cometió otra desobediencia. Iba haciendo como a él más bien le parecía en el camino del reinado. Le dijo: destruye a Amalec, extermínalo, y él lo perdonó. Todo lo contrario hacía Saúl, todo lo contrario hacía Saúl. Los filisteos pues pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijo de Saúl, y arreció la batalla contra Saúl, y le alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella, y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus 3 hijos. ¡Qué desastre más grande! Hermano, por causa de la desobediencia, después de ser rey, después de ser eminente, después de ser de renombre, después de ser el grande de Israel, no solo él partió, no solo él se quedó a la ruina, él y sus 3 hijos. Así dice aquí. Él y sus hijos perecieron el mismo día por desobedecer la palabra de Dios. ¿Perdonó el Señor ahí? No, le dio el justo pago, como le dice Hebreos 2:2. Toda desobediencia recibió justa retribución. Y cuando la persona desobedece: no, yo he hecho como el Señor me ha dicho, dice, le dijeron los ángeles: y corre sobre esta llanura a Lot, su mujer y a sus hijas, y no mires tras ti. ¿Qué pasó? Y la mujer de Lot desobedeció. Una vez desobedeció. Unos dicen que porque estaba pensando en las alhajas, en los bienes, vio para atrás. Otros dicen que para ver si es cierto que lo estaba destruyendo. Pero la orden era no ver para atrás. Una sola vez. ¿La perdonó? No la perdonó. Y dicen: ustedes son de los que le dan muerte a los hermanos, ¿verdad? No, es la palabra de Dios. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio. Ahí está el bautismo, dice. Ahí está el bautismo, porque dice más sacrificio. El sacrificio se efectúa en el bautismo. Claro, se bautiza, pero como antes del bautismo hizo y deshizo con conocimiento, se le fue inválido el bautismo. No le fue para bendición, porque no fue arrepentido ni convertido. Entonces la persona... Recuerde, en el bautismo de Moisés dice que unos entraron a las aguas, Israel entró a las aguas y salió con vida al otro lado. Pero los egipcios, como eran incircuncisos, ellos entraron a las aguas pero para morir. Así es también el que entra a las aguas. Si entró, hermano, con malos pensamientos, con malas ideas, esta persona
pasa las aguas, por eso que aquí habla de que el sacrificio pasa las aguas, pero no es para bendición. Pero sigamos por acá, hermanos, también Romanos capítulo 11 y verso 21. Aquí dice Romanos 11, 21. Lo que yo acabo de mencionarles, hermanos, acerca de que temamos a Dios. Dice así: porque si Dios no perdonó, es que esas palabras son muy duras, hermanos. Y entonces, pues, que no Dios es amor, claro, es amor. Él espera con paciencia. Es amor, es lento para la ira y grande misericordia. Porque si Dios no perdonó las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Aquellos que anduvieron jugando con la palabra de Dios, el Señor no los perdonó en el antiguo tiempo. No los perdonó. Y nosotros que hemos sido injertados al verdadero olivo, no tenemos que pretender estar jugando, mire. Porque si Dios no perdonó las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera tú también serás cortado. Y dice allá en Mateo 3:10, y el hacha ya está puesta a la raíz de todo árbol. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Es cortado y echado al fuego. ¿Esa es la doctrina apostólica? Eso nos alimentamos nosotros al inicio, cuando empezamos a conocer. Se estarán alimentando la juventud de este tiempo, de esta porción de la palabra de Dios, que aquí hay que andar con temor. Es necesario que sí. Nosotros los viejos debemos de inculcarles estos temas doctrinales a los jóvenes, ¿verdad? Porque es para salvación. Es para salvación. Y aquí el caminar del Evangelio, nosotros procuramos estar acá, pero para salvación, no para condenación. Recordemos aquellos que entraron, el bautismo, como se dice, ¿es para salvación o para condenación? Para condenación para los que no andan en rectitud, para los que fingen, para los que no son sinceros. Para los que no son sinceros, se bautizan, pero para condenación. Pero vamos a ver, hermano, un poquito más rapidito, Lucas 13:6. Lucas 13:6 al 9. Lucas 13:6 al 9. Samuel dijo unas palabras bien especiales ya al pueblo de Israel en el momento de su partida. Pero vamos a leer aquí Lucas 13:6 al 9. Dijo así. Es lo que yo les decía, el Señor nos da oportunidad, pero nosotros debemos de aprovecharlas, hermanos. Debemos de aprovechar las oportunidades. El Señor no le dio oportunidad a Ananías y Zafira. Por eso dicen los hermanos, solo una oportunidad hay. Esto te dieron por la edad, sí, cortado de un solo. Más terrible, hermano. Y yo diciendo que 3, por este texto que vamos a leer. Mire, ya se pusieron a pensar ustedes, hermanos, que por qué el Señor hizo eso con Ananías y Zafira. Mintieron. Solo fue una mentira. No hubo allí idolatría, no hubo allí fornicación, no hubo adulterio, no hubo homicidio. Solo mintió hermana Susi al pastor general de la iglesia. Esto te dieron cuando vendiste el lote y lo traes para la ofrenda para toda la iglesia, para los santos. Si eso me dieron y habían escondido. Qué terrible, ¿verdad que no exageramos nosotros? Y diciendo que 4 veces nos da oportunidad o 3, y Ananías y Zafira solo una le dio, ¿verdad? Mira, no mintas. Te dieron más, ¿verdad? Y le hubieras estado sacando ahí la verdad. Sí, pastor, es cierto, perdone, vaya, no lo vuelvas a hacer, porque si lo volvés a hacer, te puede costar. No, de inmediato fueron cortados por una mentirita. Y los hermanos que dijeron solo una vez, ¿y cuántas veces hemos mentido? Mentiras premeditadas. ¿Se da cuenta cómo es? No somos nosotros, es la palabra de Dios.
Pero veamos, dice aquí, 13:6. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella y no la halló, y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años, 3 viajes hizo, 3 años, o hace 3 años, a los 3, ¿cómo es, hermano Alfredo? Ayúdame ahí. O a los 3 años de que regresó, o vino 1 año, 2 años, hace 3 años vine, llegó años consecutivos. Mire, hermano, hace 3 años que el Señor está buscando frutos en nosotros, frutos de cristiano. Pero hermano, y si ya tenemos 30 años, ya hay más problemas. Hace 30 años y el Señor solo espera que pasen 3 años para vernos frutos. Hay razón. Entonces de ahí saquemos una doctrina: a los 3 años ya se puede bautizar porque ya dio fruto en ese lapso. Ya, hermana Cintiquita. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. Mire la severidad de Dios. Córtala porque no veo fruto. Pero viene el Señor Jesús. Si Él es bueno, es misericordioso, por eso dio su vida para redimirnos, no porque no lo merecíamos. Córtala. Hace 3 años vengo y no encuentro fruto en ella. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Ya no, pero gracias a Dios que aquí es al revés, ¿verdad? Ya no caben, está ocupando la banca por gusto, hasta la apartan. Y mejor que se siente alguien que va a temer a Dios. No, así no predicamos nosotros, ¿verdad, hermano? Así no predicamos nosotros. Se resienten todos los hermanos con uno. Este es pastor lobo pastor, va a decir, maltrata a las ovejas. ¿Para qué inutiliza la tierra? Mire, a mí me dan ganas de volar un palo de mandarino que lo abono, lo he regado, ya no lo riego. Y solo hojas me da. Yo creo que ya tiene 5 años ya. Lo voy a cortar porque está inutilizando la tierra. Hasta un orégano que sembré se me echó a perder por tanta sombra. Le voy a dar porque solo hoja me da. Sembré un jocote, tal vez este año me da porque ya van 2 años. Solo hoja me da. Para la niña es buena la hoja, pues hoja vamos a comer en vez de jocote. Sembré un guayabo, a saber si me da guayaba, hermano. Pero y si no me da, lo voy a cortar. Esperemos otro año más, ¿verdad? Y dice así: ¿para qué inutiliza la tierra? Córtala. Entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, y si diere fruto bueno, y si no, la cortarás después. Eso es lo que venimos nosotros. ¿Qué decimos nosotros? Vamos al culto, vamos a cultivar, vamos a sembrar, hay que regarla, hay que aporcarla, hay que abonarla, hay que cuidarla, hay que deshijarla. Eso es venir al culto. O sea, a cultivarnos, a que demos fruto, a que crezcamos. Si hay una rama que nos está dando sombra, que no nos hace dar fruto, cortémosla. Si vemos que hay zompopos, jalemos un sapo. En vez de veneno, la mano. El sapo bueno que está alrededor de las plantitas, va, para que esté comiendo los zompopos. Y las hermanas le tienen miedo a los sapos, pero los zompopos le están dando guerra. La casa me están botando, hermano. Poco de volcán de tierra por un lado, volcán de tierra por otro. Huecos suenan ya toda la cerámica. Pero como mi esposa le tiene miedo a los sapos, yo fuera a capturar unos cuantos sapitos y que empiecen a comer hormigas. Entonces, mire, hermano, se da cuenta. Espera este otro año, y si no da fruto, córtala. Pero esa es decisión del Señor. Y la gente allá afuera que dice: ustedes son los que le dan corte a las pobres almas. No, ¿y cómo le vamos a dar corte?
Si nosotros estamos en esta común fe de la salvación de nuestras almas, nosotros también estamos luchando contra todas estas cosas. Queremos agradar a nuestro Dios para no haber perseverado en vano hasta el final. Dije yo que era el último. Isaías 5:5, ya lo conocen de memoria, hasta en himno lo conocen las hermanas. Veámoslo, hermano, con este cierro, Isaías 5:5. O sea, temamos a Dios, seamos agradecidos. No somos mejores que Israel, no somos mejores. Israel desagradó al Señor. Ahora puede imaginarse usted cuántas veces desagradamos nosotros al Señor, pero no nos conformemos en esa realidad. Procuremos cambiar, procuremos mejorar. Dice así, Isaías 5:5. Pero yo voy a leer solo voy a leer la reacción del Señor después de que Él ha hecho tanto. Mira, hermano, bien risible lo que voy a decir. Cuando las mamás, ya las niñas comienzan a entrar ¿qué es primero, Manuelcito? ¿La pubertad o la adolescencia? ¿Qué es primero? Pubertad, ¿verdad, Manu? Y después de la pubertad, la adolescencia. Y después la juventud. Así es, hermana Eunice. Ayúdeme, hermano. A mí ya se me olvidó. Es que hace 40 años que estudié. Ya se me olvidó. La pubertad es primero. Es la etapa para pasar al desarrollo que empieza la adolescencia. Y después la juventud. Y mire cómo se ve esa escena, hermano. Las madres llevan de la mano a la escuela a las niñas, cuidándolas, para allá y para acá. Y no te dejes tocar de la mano, porque si te dejas tocar de la mano de un hombre, te vas a quedar embarazada, dice. Y no se deja tocar la mano, ¿va? No se deja tocar la mano. Y cuidadito con uno que te diga que te gusta. Porque te voy a dar a vos y también le voy a dar a él. Y ahí estamos, y en la pubertad, ¿verdad? Pero ya después las muchachitas cuando ya están grandes, hermano, ya no la cuidan. Y la estuvo cuidando ahí. ¿La estuvo cuidando para quién? Para el vago la estuvo cuidando. ¿No se sienten decepcionadas? ¿O se sienten honradas? Para el vago la estuvo cuidando. Ni siquiera para el ingeniero ni para el arquitecto. Para el vago. Para la sanguijuela, que solo dice dame, solo es para adentro. Para el Seol y para el Abadón, que no se cansan, solo es para adentro. Para el asadón, para eso estuvo cuidando. Tanto desvelo, que la galletita, que el juguito, que anda a dejar la voz, ahora mi turno, y que cuidémosla, y al final el vago se la lleva. Esa triste realidad se repite a diario en la vida de la familia, en todos los hogares. ¿Verdad que en realidad? Y al final, como para no dar su brazo a torcer, bueno, pero peor es nada. Pero peor es nada, dice. Al menos sabe trabajar, pero nunca tiene dinero porque no sabe administrar, es derrochador. Pero al menos ya le dio un hijo. Ya es algo. Ya es algo. Pero empieza la madre y el padre a medio consolarse con esa pérdida. Con esa pérdida. La tenía, dormía bien en la casa, comía bien, se bañaba bien, tenía desodorante, tenía jabón, tenía champú, y ahora toda anémica y con mal olor, porque ni para el agua ni para nada. Pero ya es algo, dice. Está acompañada, dice. ¿Verdad? Entonces, qué triste realidad. Trabajar, Manuelcito, bien fea esa palabra, ¿verdad? En vano. No es en vano porque nos están dando nietos. No es en vano. Mira, hermano, vea qué triste realidad. Así se puso el Señor en esta ocasión. El Señor, que es grande en misericordia,
que es grande en misericordia. Pero mire, esa misericordia es el mensaje de esta hora, hermano. Esa misericordia tiene su límite. Usted puede ver muchos hermanos, entre ustedes se secretean entre los amigos. Mire, ¿y ese hermano qué pasó? ¿Y esa hermana qué pasó? ¿Y aquí por qué aquí? ¿Y por qué allá? Usted ahí se queda en comentario, entre toda la iglesia. Pero aquí va la realidad. No caigamos nosotros en ese rol, no caigamos nosotros en esa suerte, podemos decirlo así. Cuidémonos, guardémonos, que seamos, hermanos, pocos, pero lo que agrademos al Señor, que no seamos del montón. Mire, a mí me da un poquito de pesar, y a la misma vez de pesar me da un poquito de tristeza, que quizás es lo mismo, de que hay congregaciones de la fe que se jactan de que son bastantes, pero si supiera usted los testimonios de todos los miembros, no, si es que eso ya parece un deporte, eso ya parece una iglesia reglamentaria cualquiera, que donde todo, pero se jactan de que son grandes y que parecen estadios. Pero usted se diera cuenta de los testimonios, ni la sombra de lo que yo conocí de la obra apostólica hace varios años, ni la sombra de la cuna donde nosotros venimos. Eso da mucho que desear. Sigamos, terminemos, quiero decir, de aquí. Dice 5:5 de Isaías. Yo voy a leer solamente el resultado de Dios después de que Él lo hizo todo como yo. Por eso me acordé de las madres con las hijas, de cuidarlas tanto. Ay, dice, creo que me vine a salir con el pie izquierdo, dice. Camina, hija, quiero ver. Va, ahí está el pie izquierdo, saca primero, ya metió los pies, dice. Esa es mentira. Dice que el rastro del hombre sobre la doncella nadie le ha hecho de ver. Es puro invento del hombre, que yo tengo que... No, ya no es niña, dice. Ya no es doncella. Dice la palabra de Dios que el rastro del hombre sobre la doncella nadie la conoce, así como la serpiente sobre la peña y el barco sobre el agua. Eso es falso. Solo la misericordia de Dios tiene aquí a las doncellas. El Señor, Él las guarda, Él las guarda. Dice así, mi hermano. Les dije 5:5. Ya perdí el capítulo 5. Dice así: os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta. Mire, solo desastres. Pero Él va a hacer que todo eso suceda. Que quede desierta, no será podada ni cavada. Lo que yo les acabo de decir, que venimos nosotros, que la palabra de Dios nos apode, nos cabe, nos aporque, nos riegue, nos abone. Mire, y crecerá el cedro y los espinos, y aún las nubes mandaré que no derrame lluvia sobre ella. Ciertamente la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio y he aquí vileza, justicia y he aquí clamor. Lo que el Señor hizo por Israel, lo cercó, lo despedregó, la mejor semilla sembró, puso un lagar en ella, puso un guardia, la porcó, la cercó, la despedregó, la regó, la abonó, la mejor semilla, y dice que salió uva ácida, silvestre. ¿Y acaso Dios no es poderoso? Pues, y entonces ya ve que se da cuenta que el Señor no es un buen viñador. Le salió mal el cultivo. ¿Y cómo no van a salir mal los muchachos a mí? Si con que al Señor le salió mal Israel, y además no necesito, le van a salir buenos los hijos. Y a mí me van a salir buenos. Con que al Señor le salió mal todos los hijos de Israel, ahí estamos bien contentos. No, es para nosotros. Nosotros, hijos de Dios, no vayamos a ser agrios, porque nos puede venir calamidad. Por lo tanto, hermanos, aprovechemos el tiempo. Démosle gracias al Señor porque nos tiene en esta reunión de santos, ¿verdad? Él quiere allá iba a buscar higos y no los encontró, y allá fue a buscar uvas y no las halló.
Dice, mi padre es el labrador, dice, y ¿quiénes son los pámpanos? ¿Quiénes son los pámpanos? Nosotros somos los pámpanos, ¿verdad? Los pámpanos somos nosotros, hermano Alfredito. Sí, o sea, las ramitas. Y en las ramitas ¿qué tiene que haber? Uvas. Y que vaya encontrando limones en vez de uvas. ¿Oye? ¿Cómo? Son caros los limones, así de que todo hay que tener cara de limón. Porque el limón es curativo. Pero la cosa es que no es limón el que sembró. Él es vid verdadera. Y Él quiere uvas en nosotros. ¿Y sabe cuáles son las uvas? El amor. El amor. Y el amor cubrirá multitud de pecados. Vamos a estar limpios si nos amamos. Y en el amor, hermano, nos vamos a apoyar, nos vamos a cuidar las espaldas. No vamos a cubrir al hermano, que el hermano anda por malos pasos y lo vamos a cubrir. Pero que no lo vea el hermano, apúrese que viene, hermano Oscarito, sáltese el cerco. No lo vamos a cubrir. El amor no lo cubre. Hay que ayudarle, no lo vuelva a hacer, hermano, porque si sigue tocando fuego se va a quemar. Paz del Señor Jesús a todos.